Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec. Esta semana contamos con el patrocinio de Bella Aurora, una marca cosmética con más de 130 años de recorrido y especialistas en pigmentación, tanto hiperpigmentación como hipopigmentación. Nos alegra mucho esta colaboración porque nos permite hablar de uno de los temas que más nos gusta y además nos ayuda a mantener a flote este proyecto Dermotec que seguimos con tanta ilusión. Pero de una forma que nos hace sentir muy cómodas, y es que tenemos total libertad para hablar como a nosotras nos gusta, y eso siempre es muy bueno, tener una colaboración así, ¿verdad? ¿Qué tal, Sara? Exacto, esto siempre nos gusta. La realidad es que no hacemos muchas colaboraciones, ¿eh? O sea que... Claro, hacemos pocas porque siempre exigimos como cierta libertad, ¿no? Para... Y bueno, ellas nos han contactado porque, y bueno, nos ha gustado mucho su propuesta y hemos aprovechado para hablar de un tema interesante. Exacto. Bueno, hoy nos vamos a centrar en el melasma, que ya sabemos que es un tema que generalmente gusta porque nos afecta muchísimo a muchas de nosotras. Yo no sé si tú has tenido melasma, Inés, yo creo que no. Yo no, pero es que tengo un fototipo muy bajo. Tengo otras cosas. Tendría cáncer de piel. Exacto, o sea, yo creo que cada uno con lo suyo, yo sí. Sí, no quiero, no sé qué prefiero. No, ya te iba a decir. El melasma es bastante fastidiado, es crónico y normalmente cuando las pacientes vienen a nuestra consulta están agobiadas con este tema. Yo lo he sufrido, sobre todo después de los embarazos, y me ha costado conseguirlo, mantener a raya, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Así que nada, si quieres hacemos un repaso, Inés, de los temas que vamos a tratar hoy. Sí, de este hemos elegido como algunas ideas que muchas veces tenemos en relación con el melasma y hemos intentado profundizar un poco más en estos temas porque es verdad que hemos hablado mucho de melasma hasta ahora, hemos hablado de melasma y embarazo, de productos en melasma, entonces hemos ido como más a nivel más alto en algunos temas. Vamos a hablar de qué relación hay entre los anticonceptivos y el melasma, vamos a hablar de si es suficiente protegerse la cara para que no empeore el melasma, vamos a hablar de si sirve cualquier fotoprotector, vamos a hablar de cómo funcionan exactamente para que entendamos muy bien cómo funcionan los ingredientes despigmentantes que tenemos en el mercado cosmético y luego unos consejos de qué puedo hacer yo para tratar desde mi casa, o empezar al menos, a mejorar mi melasma. Bueno, y sabemos que nos estamos dirigiendo a oyentes del nivel medio, incluso alto, y esto lo vemos cuando venís a nuestras consultas porque realmente sabéis mucho de dermatología. Y y una cosa, te iba a decir una cosa, no solo son pacientes los que nos escuchan, que por supuesto los pacientes que nos escuchan tienen un nivel muy alto, es que también nos escuchan otros médicos y farmacéuticos, sabemos que nos escucha gente de nivel alto. Exacto. Eso... No sé si son la mayoría, casi. Bueno, ahora ya nos hemos perdido con el número de escuchas, pero la verdad es que estamos contentas y os agradecemos a todos vuestra atención y vuestro apoyo. Pero bueno, el caso es que lo que queremos responder primero es qué relación hay entre los tratamientos hormonales y el melasma, y es que la verdad es que sabemos que el melasma afecta mucho más a mujeres. De hecho, el 94% de las personas que tienen melasma van a ser mujeres, y estos son datos muy actualizados justamente de hace un par de semanas en una carta al director, en una revista de referencia para los dermatólogos. Y sabemos que suele ocurrir sobre todo entre la tercera y cuarta década de la vida, y que los factores de riesgo más conocidos son la radiación ultravioleta, los antecedentes familiares y los factores hormonales, especialmente el uso de hormonas exógenas, ¿no? Por ejemplo, los anticonceptivos, hay más. Y además, esto justo lo acabamos de comentar, ¿no? Es mucho más frecuente en fototipos un poco más oscuros, no pieles muy claritas. Claro. Una cosa muy interesante con respecto a los estrógenos, en general a las hormonas y los tratamientos hormonales, es que con respecto al embarazo, las mujeres multíparas, es decir, aquellas que han tenido varios hijos, tienen mucho más riesgo de melasma que las mujeres primíparas. No, con el primer embarazo no hay tanto riesgo que como en los sucesivos embarazos. De hecho, en un estudio que es bastante interesante, dice que el factor de riesgo para el embarazo, o sea, para el melasma durante el embarazo, no es un embarazo, sino a partir de varios embarazos. De hecho, no sé si es en segundo o tercer embarazo cuando el porcentaje de afectación ya es muy, muy alto, ¿no? Entonces, realmente parece que el porcentaje de pacientes con melasma durante el embarazo es de un 20%, pero también es importante remarcar que hasta un 10% de los casos de melasma debuta tras la menopausia, o sea que tampoco podemos cantar victoria, ¿no? Si hemos llegado hasta la menopausia sin embarazo. Sin embarazo, no, sin melasma, perdón.
Claro, la cosa es que algo que a veces decimos a los pacientes que, bueno, en principio después de la menopausia el riesgo de que tengas melasma va a ir bajando. Eso es cierto, pero no desaparece. Pero no, sí, exacto, no siempre va a desaparecer. Realmente es una enfermedad crónica y a veces es un fastidio, ¿no? Para nuestros pacientes. Yo aquí sí que tengo que decir, perdón, ¿sí? Que te interrumpa, pero creo que es importante que los melasmas en mujeres más mayores y sobre todo posmenopáusicas, diría que son sobre todo de brazos, ¿no te parece? O sea, porque el típico melasma de los brazos es como el típico de posmenopáusica. Yo, vamos, en mi consulta es lo que veo. Totalmente. Esto es el clásico melasma extrafacial, ¿no? Que son como unas manchas que tienen un aspecto parecido al melasma que vemos en la cara, estas manchas marrones que parece, en algunos casos, parece como sucio, ¿no? El que lo sufre te dice, es que parece que estoy sucio, ¿no? Estas manchas que están bastante bien delimitadas, aparecen en el dorso de los brazos, y ahí el tratamiento es más complicado porque hacer láser normalmente tampoco compensa, es un tratamiento que es caro, que para esa zona bueno, pero sí que alguna alternativa. Al menos en mi clínica que tratamos mucho tema de hiperpigmentaciones, fototipos altos, sí que utilizamos alguna otra herramienta médica que sí que nos funciona, en forma de fórmulas y tal. Pero bueno, en cualquier caso es una enfermedad difícil de tratar y que el mantenimiento a largo plazo yo creo que es la base, ¿no? de todo. Y luego tenemos por otro lado el uso de anticonceptivos o terapia hormonal, que pues lo que decíamos, es el factor de riesgo más importante, incluso más que el propio embarazo, por la concentración hormonal más elevada de los fármacos, ¿no? Y también está descrita la asociación entre la terapia hormonal sustitutiva, que es ese tratamiento que se da para retrasar la menopausia o, por ejemplo, cuando hay un fallo ovárico precoz, o también está descrita por la toma de fármacos habituales en pacientes que han sufrido cáncer de mama como el tamoxifeno y bueno, lo que comentábamos del melasma en el dorso de los brazos, en los antebrazos. Y en cuanto al tiempo para el desarrollo del melasma después del embarazo o del consumo de los anticonceptivos, parece que la media es de alrededor de 7 meses. Yo te diría que en mis 6 embarazos he sufrido melasma en localizaciones muy distintas cada uno. El último ha sido muy difícil de quitar, que incluso cuando hacíamos el podcast recuerdo a Sofía decirme, estás fatal, y a pesar de mis esfuerzos. Y es cierto que, al menos en mi caso, sí que diría que a partir del 6º, 7º mes, sobre todo cuando me ha coincidido en época de mayor irradiación solar, más horas al aire libre y tal, pues a pesar de las medidas incluso físicas, además de fotoprotección convencional, ha sido muy complicado. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Tercer embarazo, o sea... Mal, sí. Mal, sí. El más... Bueno, a partir de un tercero complicado. Porque no hemos tenido 5 embarazos, ¿no? Pero vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Sí. Bueno, y hay una cosa muy interesante que he leído hace poco y es que con el tema de las hormonas, esta publicación de hecho es bastante reciente, se publicó en formato póster en el Congreso Americano de Dermatología, investigan el riesgo que tienen de melasma las pacientes que llevan dispositivos intrauterinos, o sea, un DIU. Y comparan el DIU hormonal, es que el que contiene el levonorgestrel, con un DIU de cobre. Y parece que los DIUs hormonales, los que contienen levonorgestrel, tienen un leve efecto protector a nivel poblacional, porque estudian, de hecho, un número muy, muy alto de pacientes, porque es un estudio multicéntrico, que estudian gente de muchas partes de Estados Unidos, y parece que el DIU con levonorgestrel protege del desarrollo del melasma. A ver, esto es algo muy interesante que, por supuesto, se tiene que investigar más. Estamos hablando de un póster que se ha publicado en un congreso. Pero bueno, parece prometedor, ¿no? Simplemente es algo a tener en cuenta. Por supuesto, no se va a poner un DIU hormonal en una persona que no tenga indicación por otros motivos, pero bueno, es interesante, ¿no? Bueno, al final le estás dando un progestágeno, ¿no? No estás dando un estrógeno, que en principio es lo que más se va a relacionar con la aparición del melasma. Entonces, al dar el progestágeno, probablemente este equilibrio, esto creo que está descrito, lo revisé hace relativamente poco, al haber este reajuste o este desequilibrio, ¿no? Aunque no tenga mayor efecto que esto, sí que tiene sentido, ¿no? Pero como tú dices, no va a ser una herramienta. No vamos a poner un DIU para quitar un melasma, evidentemente. No. Luego tenemos otra pregunta que es, ¿protegerse del sol es suficiente? Pues a ver, hay algo que está claro, que es que el daño solar es fundamental para la aparición del melasma y sabemos que en las biopsias de piel con melasma vemos signos que son similares a los que vemos con cualquier zona de la piel que está afectada por el fotoenvejecimiento, ¿no? Entonces, sabemos que la radiación solar no es el único factor de riesgo exógeno, es decir, que si hablamos de exposoma, que ya sabéis que ahora está como muy de moda y os lo explicamos a veces, ¿no? Todos aquellos factores a los que estamos expuestos, pues como la alimentación, el ejercicio, el sueño, la radiación solar, la polución,
pues parece ser que esta radiación solar no va a ser la única que importa, porque justamente estos factores sí que tienen bastante peso. Sí, también en los pacientes con melasma se ha visto que los sistemas antioxidantes del propio paciente funcionan peor, es decir, todos tenemos cierta capacidad antioxidante, ¿no? Pues en los pacientes con melasma se ha visto que tienen un nivel más bajo de antioxidantes que los que no tienen melasma. Y sabemos que los radicales libres también van a favorecer el desarrollo de las manchas, o sea, de cualquier tipo de hiperpigmentación. Uno de los antioxidantes que tenemos todos de forma endógena y que nos ayuda a reparar este daño es la melatonina. Entonces, las alteraciones del sueño, como ya sabemos, van a contribuir a que tengamos niveles menores o que los niveles de melatonina no estén bien sincronizados y, por tanto, nuestra capacidad para eliminar estos radicales libres, o sea, la capacidad antioxidante que viene dada por esta melatonina, va a ser menor. Entonces, claro, ahí es cuando venía también lo del sueño que tú decías del exposoma, ¿no? Exacto. Y luego la contaminación ambiental, que sabemos que también influye, ya que en nuestra piel tenemos unos receptores a los que se unen los hidrocarburos volátiles, que vienen realmente del humo de los vehículos, y que sabemos que también pueden aumentar la pigmentación. Y por eso es muy frecuente ver tasas elevadas de melasma en zonas muy pobladas y con densidad de tráfico elevadas, ¿no? E incluso los eventos estresantes, pues parece ser que pueden activar cascadas de señalización, es decir, liberar ciertas sustancias que activarán a su vez otras sustancias y que van a favorecer el aumento de la pigmentación. Así que, bueno, protegerse de la radiación es absolutamente fundamental, pero también lo es, pues eso, tener un sueño apropiado, evitar los ambientes muy contaminados, reducir el estrés. Y yo aquí te diré que mi experiencia personal en pacientes con tendencia a las pigmentaciones o al melasma, en contexto de factores estresantes extremadamente intensos o graves, yo en estos casos he visto repuntes de melasma y de pigmentación tremendos, que además se controlan cuando baja todo este estado, ¿eh? Ya te hablo de práctica clínica, ya no te hablo de lo que dicen los estudios, o sea que realmente es espectacular lo que llega a hacer. Probablemente aquí hay vías que no conoceremos, pero también sabemos que el cortisol está implicado, ¿no? Que todos estos factores oxidativos nos van a favorecer la aparición de estas lesiones y también la buena noticia, al menos mi percepción clínica, es que tenemos una capacidad de recuperación, ¿no? Y a veces veo pieles que han empeorado y al verlas en un control en que ya están mejor, han cambiado de trabajo, se encuentran mejor, lo que sea, realmente se nota. Es que incluso por imágenes clínicas vemos cómo mejoran sin hacer grandes tratamientos, ¿no? Estoy hablando de situaciones puntuales, pero bueno, que realmente no somos conscientes del daño que nos hace el estrés en todas sus formas. Para mí también un momento muy difícil en el que veo mucho melasma son mujeres en tratamientos de fertilidad, porque son momentos como muy estresantes, con dosis muy altas, de tratamientos hormonales muy complejos, total, con un estrés muy alto. O sea, ahí veo unos melasmas súper complicados. Y yo creo que es una combinación de todos estos factores, ¿no? O sea, es un momento muy, muy, muy difícil para estas pacientes y además la cantidad de hormonas es también muy importante. Entonces, yo creo que ahí es un perfil muy complicado muchas veces. Vamos con la tercera pregunta. Venga. ¿Sirve cualquier fotoprotector? Bueno, pues como probablemente sepáis, todas las personas que nos estáis escuchando, la respuesta es que no. Aunque lo cierto es que cada vez lo que encontramos en las farmacias normalmente son productos de protección solar de muy amplio espectro y de hecho nuestros patrocinadores de hoy lo saben muy bien, porque lo fundamental cuando vamos a proteger una piel hiperpigmentada, una piel con melasma, es que el filtro tenga una protección muy alta, o sea, que tengamos un producto que proteja muy bien frente a ultravioleta B, frente a ultravioleta A e incluso aparte de la luz visible. Exacto. De hecho, esto ya lo hemos explicado alguna vez, pero además de algunos filtros novedosos que cubren parte de esta luz visible, que estamos hablando realmente de la luz violeta y la luz azul, lo más importante para que esta luz no produzca pigmentación en la piel es que el producto contenga óxido de hierro, es decir, que tenga color, es la forma más simplificada, ¿no? Sí, que sea de color, aunque tengo que decir que en los últimos años el desarrollo de los fotoprotectores se ha adaptado a esto y de hecho hay productos que tienen óxidos de hierro y que no tienen color como tal, o sea, no son como maquillaje, luego el resultado es como un producto translúcido. Eso es muy interesante y lo estamos viendo, esto es bastante reciente, ¿eh? Pero esto es muy en reciente, general, ¿no? La regla que tengamos que pensar es lo que has dicho tú, Sara, es color.
Exacto, porque si no, lo que os va a tocar es ir a revisar la fórmula, a veces está codificada, ¿no? Con el CI y tal. Entonces, bueno, en líneas generales sí que el color va a ser lo más fácil. Y luego, si no queremos un producto con color, pues podemos optar por un fotoprotección con una protección muy alta frente al UVA y a continuación aplicarnos algo de color encima de este protector, ya sea un color con fotoprotección o no, o un maquillaje, porque también lleva este óxido de hierro, y así vamos a tener todo el espectro bien cubierto. Exacto. Pues dicho esto, vamos con la cuarta pregunta y es ¿cómo funcionan los ingredientes despigmentantes? Bueno, aquí nos tenemos que poner un poco científicas, volvemos a subir un poco el nivel, si es que tampoco estábamos muy bajas, pero vamos a explicar cuáles son los pasos que siguen las células para acabar teniendo melasma. Primero, tenemos una enzima que se llama tirosinasa, que está dentro de los melanocitos. Pensad que los melanocitos son esas células que tenemos en la epidermis, en la capa basal de la epidermis, tampoco me quiero liar, y que son las que fabrican la melanina. Entonces, esta enzima es la que permite que se active toda esa síntesis de la melanina, que es el pigmento, ¿vale? Aquí es donde tenemos el primer grupo de activos que va a funcionar aquí, que es los que reducen la actividad de esta tirosinasa, que es la que nos permite que fabriquemos esa melanina. Aquí tenemos la arbutina, que ya sabemos que es familia de la hidroquinona, el cojicoltiamidol, tenemos muchos activos que son inhibidores de esta tirosinasa. Después, esta melanina se va a empaquetar dentro de unas vesículas, que son los melanosomas, y estas vesículas o paquetitos llenos de pigmento van a pasar a los queratinocitos que hay al lado, que son las células de la epidermis, o sea, las células de la piel, ¿vale? Entonces, cuando se acumulan muchos melanosomas dentro de los melanocitos, o sea, cuando esos melanocitos están cargados de estos paquetitos, es cuando vemos que están oscuros, que hay hiperpigmentación, ¿vale? Exacto. Entonces, una forma alternativa de reducir la pigmentación es favoreciendo la renovación justamente de estos queratinocitos, y esto equivaldría a estimular que los queratinocitos más antiguos y cargados de melanina se vayan desprendiendo, y por eso aquí son útiles los exfoliantes, ¿no? Tanto los que incluyen alfa hidroxiácidos como los exfoliantes físicos, que correspondería a los scrubs, ¿no? A los mecánicos. Sí. Y luego tenemos también los retinoides, ya que al acelerar este recambio hacen que no se acumule tanta melanina en el interior de estos queratinocitos. Por eso hay personas con melasma que directamente cuando empiezan el tratamiento con el retinol o con algún retinoide tópico ya te avisan de que empiezan a mejorar, ¿no? Sin estar utilizando directamente un despigmentante, aunque sí que vamos a necesitarlos. Sí. Y luego tenemos el otro activo que se usa mucho, que es el ácido tranexámico. Este es muy complicado de explicar cómo actúa de muchas maneras, pero por un lado, aparte de inhibir esa enzima que hemos comentado antes, que es la que favorece la pigmentación, también tiene efectos antiinflamatorios, que en el melasma son muy importantes porque el melasma funciona también porque hay una inflamación en esa piel, ¿vale? Entonces, este ácido tranexámico, de varias formas, que no nos vamos a liar mucho, ralentiza o reduce esta actividad inflamatoria y por eso pues como es un fármaco, además es un producto muy seguro, se usa en muchas fórmulas tópicas porque cada vez vemos que es más interesante utilizarlo de muchas maneras en el melasma. Exacto. Y venga, ya llegamos a la última pregunta, creo que es la última. Sí. ¿Qué podemos hacer desde casa para tratar el melasma? Bueno, pues teniendo en cuenta que asumimos que pedir cita con vuestro dermatólogo va a ser fundamental para el éxito, sobre todo por el tema del diagnóstico. Ya sabéis que si el diagnóstico no es correcto podéis conseguir el efecto contrario con ciertos tratamientos. Pues entonces podemos ir haciendo camino, ¿no? Recurriendo a 3 pilares fundamentales. El primero va a ser la limpieza adecuada, que como hemos dicho, hay ciertos factores como por ejemplo la polución que va a aumentar la intensidad del melasma y además como vamos a usar productos cosméticos para tratarlos, habrá que hacer realmente una limpieza efectiva tanto por la mañana como por la tarde. Y además tienen que ser no todos los limpiadores van a funcionar igual, ¿no? No todos tienen el mismo poder de detergencia, no todos se toleran igual, no todos van a poder combinarse con todos los ingredientes activos. O sea, aquí sí que va a ser importante seleccionar un buen limpiador o incluso, si es necesario, hacer una doble limpieza. Claro. El segundo pilar clave es la fotoprotección, como todos sabéis. Tiene que ser con un producto de protección solar muy alta, o sea, un factor de protección solar mayor del 50 y también frente al UVA, y a ser posible que contenga en la fórmula óxidos de hierro o que al menos tenga color o nos apliquemos el color después del fotoprotector para protegernos de la luz visible. De hecho, nuestros patrocinadores, en su línea Bio10, tienen un producto que, como veréis, tiene muy alta protección frente a todos los tipos de radiación que hemos mencionado, porque esto es clave en el melasma. Exacto. Y luego el tercer pilar
es el uso de ingredientes despigmentantes como los que hemos ido mencionando. Y todos estos ingredientes justamente se pueden usar por separado o, lo que es más cómodo y práctico, combinados en fórmulas cosméticas que están pensadas para potenciar la sinergia entre los ingredientes. Y además, ya sabéis que cada vez buscamos más productos multifunción, simplificar, ¿no?, las cosas, incluso rutinas minimalistas. Pues bueno, aquí ya solo por el hecho de que existe una cierta sinergia con estos ingredientes ya vale la pena. Y para ilustrar un ejemplo de combinación despigmentante vamos a hablar del producto Bio10 Forte Night de Bella Aurora, que tiene una combinación patentada por el laboratorio y que combina ácido cógico con un derivado de la vitamina C estable, un ingrediente llamado esclareolide, que es un compuesto presente en la savia de ciertas plantas con leve efecto despigmentante y antiinflamatorio, y un exopolisacárido marino que reduce la transmisión de melanina a los queratinocitos. Sí, y esta combinación está presente en todas las fórmulas de la marca Bella Aurora en su línea Bio10 Forte, pero en el caso de este producto en particular, además tenemos un 3% de ácido tranexámico, que ya os habíamos comentado cómo funciona, y un 2% de retinol, que ya os hemos contado cómo funciona. Por eso la combinación pues es más completa. Exacto. La verdad es que ya hemos respondido a todas las preguntas que nosotras mismas hemos planteado. Sabemos que es una enfermedad que al ir a brotes y ser crónica a veces es un poco desesperante, pero aquí sí que os animamos, aparte de consultar con vuestro dermatólogo de referencia, intentar hacer tratamiento más intensivo, ser muy estrictas con el mantenimiento, ¿no? O sea, tener en cuenta que necesitamos aplicarnos cosméticos de forma continuada, no bajar nunca la guardia con esta enfermedad. Y nada, y os dejamos unas propuestas cosméticas muy interesantes que probablemente os ayuden si este es vuestro problema. Así que dejamos aquí el episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Ya sabéis que podéis escucharnos en cualquier plataforma de podcast, que tenemos nuestro canal de YouTube y que nos podéis encontrar también en Instagram, donde si tenéis preguntas o propuestas para podcast estaremos encantadas de escucharlas. Y seguiremos hablando de dermatología, estética y cosmética, que nos apasiona. Así que nos escuchamos muy pronto, en 2 semanas. Que vaya bien, Inés. Hasta luego. Hasta luego. Más información en dermotech.com.